Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Otra vez con ustedes aquí en Radio Latina, en la amplitud modulada 990, La Poderosa, en nuestra programación de Por la Seguridad Jurídica, programa estelar, que se emite todos los sábados en este horario de las 4 a 5 de la tarde. Bienvenidos a una nueva edición y un abrazo muy fraternal a todas las madres de nuestro país, en ocasión de celebrarse el día de mañana, pues el Día de la Madre. Un abrazo muy fuerte, con mucho cariño a todas nuestras madres, ¿no? Las que están todavía pisando tierra y las que ya no lo están en el cielo. Un abrazo para todas ellas en forma muy especial. Y también, por supuesto, en nuestra programación, un abrazo especial también a las madres abogadas y también a las madres notarias del Perú. Y queremos, por supuesto, darle un abrazo muy especial a nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ábalos, distinguida notaria de Lima, que también, por supuesto, es madre de familia. Doctora, un abrazo en nombre de nuestra producción, de nuestro colega panelista, François Rojas y Nostroza, del que habla, ¿no? Hacerle presente un pequeño recuerdo para su gracias, persona, Ángel, gracias, muy amable, muchas afecto, gracias. ¿no? En nombre de nuestra... Gracias, nuestro colega gracias. François, ¿no? Y bueno, y con el saludo de François Rojas Nostroza, nuestro panelista titular, también de nuestro otro panelista, el licenciado Enrique Ledesma Azaña, de nuestro ingeniero de sonido Santo Quintín Matías Sandoval. Damos inicio a nuestra programación del día de hoy, amigas y amigos, y por supuesto mi saludo Ángel Ruiz Maldonado para todos ustedes, productor, conductor del programa, para darle la bienvenida a un nuevo invitado especial que tenemos el día de hoy, también con un tema de actualidad, el divorcio notarial. Se trata del doctor Luis Antonio Rioja Espinosa, especialista en Derecho de Familia, quien va a abordar este tema interesante para todos ustedes, amigas y amigos, el divorcio notarial. Le vamos a dar el pase a nuestra directora general, doctora. Sí, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo están Radio Escuchas? Especialmente... También yo quiero hacerme presente enviando un saludo para todas las mamás que nos están escuchando el día de mañana, para que pasen un día bello al lado de sus hijos, de sus cónyuges, de sus mamás, ¿no? Porque las mamás también tienen mamás. Y también darle un saludo especial a mi madre, Marta Ábalos de Carnero Checa, una mujer extraordinaria, realmente... como todas las mamás, siempre para uno es su mamá la mejor mamá. Así que desde acá te mando un beso, un abrazo, ya mañana estaremos juntas. Y ahora vamos a tratar el tema del divorcio notarial con, como tú has dicho, Ángel, con un invitado muy especial, el doctor Luis Antonio Rioja, que es especialista en Derecho de Familia. ¿Cómo está, doctor Rioja? Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Quiero agradecer la invitación que me hace Radio Latina para poder disertar y hablar sobre estos temas de interés, no solamente de orden jurídico, sino colectivo, ¿no? Tratar un poco esta tarde de dilucidar cualquier inquietud que pudieran tener respecto a esta modalidad del divorcio notarial, que evidentemente tiene que vivir en beneficio de la colectividad. Bien, entonces vamos de lleno al tema. ¿Qué necesita una persona para divorciarse? ¿Cómo es que dos personas logran el divorcio? Muy bien, en primer lugar, si hablamos de la perspectiva del derecho notarial, lo primero que tiene que ver es consenso, ¿no? Estas dos personas que están vinculadas vía matrimonio, evidentemente hay un plazo, ¿no? Tienen que haber contraído un matrimonio durante 2 años, mínimamente le pide la norma, 2 años, y que haya consentimiento de las partes.
Evidentemente hay otros requisitos que también establece la ley mínimamente, está vinculado con el tema de los alimentos, la patria potestad, el régimen de visitas, es decir, una serie de factores que no tienen que mostrar visos litigiosos, porque de lo contrario, evidentemente el notario no pudiera ventilarlo, ¿no? Bien, y esta conciliación, que en realidad cuando van a realizar la conciliación, y esto es cuando hay hijos de por medio, ¿no es cierto? Cuando hay Así hijos de es, por medio, hijos menores, es que uno tiene que ir a los centros de conciliación para ponerse de acuerdo, pero en realidad este ir entre las partes al centro de conciliación, en realidad ahí no concilian nada, porque previamente las partes tienen que haberse puesto de acuerdo para ir al centro de conciliación y plasmar ya los acuerdos que el abogado de las partes ha asesorado. O sea, prácticamente creo que ahí no se concilia nada, o se concilia. Bueno, y le agradezco la pregunta, doctora, es cierto, es muy cierto lo que usted menciona. Las partes ya deberían ir con una fórmula conciliatoria, evidentemente. Solamente lo que tiene que hacer el conciliador es establecer a través de un documento denominado acta, plasmar los acuerdos, y evidentemente ese documento forma parte de medio probatorio para ir pues al tema del divorcio notarial. Sin embargo, dentro de las audiencias de conciliación se suscitan una serie de inconvenientes, como usted menciona. Muchas veces no se ponen de acuerdo con el tema de los alimentos, con la tenencia y el régimen de visitas, que es lo que fundamental y lo principal que se ventila dentro de estos ambientes relacionados con la conciliación, ¿no? Sin embargo, siendo un requisito fundamental, y si hay consenso para desvincularse o romper el vínculo matrimonial, evidentemente tendrá que llegar a un acuerdo, y el conciliador, apelando a los mecanismos autocompositivos que tiene él, evidentemente exhortará a las partes para que llegue a un acuerdo, ¿no? Sí, porque es muy difícil. Si tú quieres hacer un divorcio notarial, tienes de todas maneras que llegar a un acuerdo, porque si no es imposible que luego puedas, si no llegas al acuerdo, puedas dirigirte al notario para pedir ese divorcio, porque como usted lo ha dicho, doctor Rioja, el divorcio notarial es por consenso, absolutamente. Ahora, hay también un problema que se suscitó para nosotros los notarios en lo que respecta a la conciliación. En la conciliación se tienen que determinar 4 aspectos: la patria potestad, la tenencia, el régimen de visitas y los alimentos. En cuanto a la patria potestad, porque muchos centros de conciliación decían: yo no tengo por qué decidir sobre la patria potestad porque no es algo que pueda ser conciliable. La patria potestad es un derecho de ambos padres que no puede a través de conciliación dejarse de lado. O sea, ninguno de los padres puede decir: yo ya no voy a ejercer la patria potestad, ¿no? ¿Qué pasó con eso? A ver, de repente usted nos puede ilustrar un poco más al respecto. Bueno, sin duda alguna, el Código Civil establece causales de pérdida de patria potestad, ¿no? Y el conciliador, bueno, evidentemente dentro de sus facultades él no puede determinar esos criterios de quiénes van a asumir el contexto de la patria potestad desde la perspectiva jurídica. Sin embargo, siendo pues un documento importante para que pueda viabilizarse a través de la notaría este divorcio, sin duda tendrá que tomarse desde una perspectiva muy elemental y muy básica, es decir, dentro de las facultades que tiene un conciliador, y esto, incluso el notario, porque como he dicho, en el Código Civil se establece causales específicas por la pérdida de la patria potestad. Entonces no se pudiera determinar muy bien el tema de la patria potestad desde una perspectiva compleja, tanto en el ambiente del conciliador como en la notaría, mucho menos en la notaría, digamos, desde la perspectiva del divorcio, ¿eh? Del divorcio, porque no quiero equiparar, digamos, la función o las facultades que pudieran tener estos funcionarios. Evidentemente el notario tiene una función especial, ¿no? Dentro del campo de la sociedad, da fe. El conciliador debe exhortar a las partes para que lleguen a un acuerdo en función, porque el acta de conciliación también tiene calidad de documento público, sirve de medio probatorio, calidad de sentencia. Sí, doctor Rioja, disculpe, sí. Dentro más o menos, doctora, disculpe del Sí. tema, una pareja que está de acuerdo, como usted dice, por consenso, para divorciarse, van a la notaría de la doctora Carnero, no, queremos divorciarnos, pero por ahí resultan que se aparecen los hijos y alguno de ellos quiere impugnar ese acto. ¿Es válido legalmente? Me estás hablando, digamos, si hay un viso litigioso, el notario está en la facultad de decir, bueno, este es un tema que debe resolverse en la vía jurisdiccional. Sí, en realidad cualquier persona que se oponga
tenga o no tenga razón, debe ir a la vía judicial. Ahora, hemos tenido el caso, y acaba de suceder, me das pie para hablar de esto, acaba de suceder de una notaria que a través del chat, nosotros los notarios tenemos dos tipos de chat, un chat de notarios a nivel nacional y otro chat a nivel de los notarios de Lima. En el chat a nivel nacional estuvo exponiendo una colega que había un abogado que se estaba oponiendo a una prescripción adquisitiva de dominio. No es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que ocurre. En cualquier procedimiento no contencioso, cualquier persona podría oponerse, y de acuerdo a lo que dice la norma, si hay una oposición y no dice que debas tener alguna prueba, ¿no? Sino que dice cualquier persona que se oponga, el notario debe derivarlo al Poder Judicial. ¿Y aún sin parentesco, doctora? Aún sin parentesco, cualquier persona podría oponerse. Entonces, el notario, como no quiere entrar en litis, lo manda al Poder Judicial. Pero, como te reitero, hay abogados que han estado abusando de esta figura sin ningún motivo. El único motivo es oponerse para sacarle dinero a una de las partes para que el procedimiento pueda continuar. Si me das dinero, quito la oposición. Entonces, esto es terrible, ¿no?, que suceda. Entonces, estos hechos definitivamente... Creo que había un abogado que se hizo muy famoso por eso. Sí, se hizo famoso, y al final el doctor, hubo un notario que lo denunció, y al final este abogado fue sancionado, sí, con varios meses... Inhabilitado. ¿Ah? Inhabilitado. Inhabilitado, fue sancionado inhabilitado, ¿no? Bueno, es que esas prácticas maliciosas también están debidamente sancionadas en el derecho, ¿no? El juez, entre sus potestades, puede sancionar a un abogado que practica maliciosamente esos actos, como dice acá la doctora, que solamente hacen dilatar y en muchos casos entorpecer el normal desarrollo de las funciones, en este caso específico del notario, ¿no? Entonces, como bien dice la doctora, sin embargo, el tema de la oposición, respecto al divorcio de los hijos, digamos, si estamos hablando de consenso, no puede haber de ninguna manera ningún tipo de injerencia adversa a ese proceso. No debería, entonces. No hay, y el notario... No debería, depende del notario, o sea, hay notarios que dicen, yo me curo en salud, y acá hay una oposición, y yo lo envío al Poder Judicial, o sea, en realidad no debería, porque, oye, él no es parte en el proceso. Yo estoy de acuerdo. No tiene legítimo interés. Claro, no tiene legítimo interés. Pero el notario no es un juez también. Exacto. Es por otro lado, el notario no es un juez. Exacto. Y entonces, yo, la verdad... Preferiría abstenerse, que pase más bien al nivel judicial. Es que es mejor, Ángel. Claro, no, es que el hijo podría decir, mi madre está mal de la cabeza. Claro. Alegar. ¿ya? Podría aducir incapacidad. Claro, mi madre está mal de la cabeza. Tendría que probarla, ¿o no? Claro. Bueno, en el caso de la incapacidad absoluta sí, porque se hace un Claro, pero ya el notario no es un juez y no puede ponerse a evaluar las pruebas. Entonces, en ese caso, ¿qué hace? No, yo lo derivo. O simplemente me inhibo de seguir viendo el divorcio, ¿no? Trae consecuencias funcionales. Entonces, es mejor que el notario invoca a las partes. Bueno, señores, esto es un tema de consenso fundamentalmente y no... Claro, cuando hay consenso ya los padres conversaron también con los hijos, se pone ¿no? complejo, no se entiende que ya conversaron con los hijos y ya se pusieron Claro, de si el acuerdo, tema ¿no? se pone en complejo, ya que el juez determine. Claro, lo que pasa es que hay un código de conducta también del notario que te dice, cuando algo va a empañar tu función, mejor abstente. Entonces, no puede haber nada que empañe. En principio, ambas partes están de acuerdo. Cuando vas ante el notario, va porque todas las partes están de acuerdo en llevar a cabo un determinado acto jurídico, sea el divorcio, sea las rectificaciones de partida, sea la compra-venta, sea un préstamo hipotecario, sea la constitución entre todos los socios de una asociación o de la constitución de una empresa, en fin. Entonces, en principio es así, todos están de acuerdo. Cuando hay litis, hay alguien que se opone, hay algo que por ahí está oscuro, el notario prefiere inhibirse. O sea, ni siquiera sabe el notario si determinada persona tiene la razón o no tiene la razón. Le mandan una carta al notario, usted inhíbase de hacer esa copia certificada porque nosotros nos oponemos, no han convocado debidamente, no sabemos si convocaron o no convocaron debidamente a una determinada sesión de Junta General o lo que sea, pero ya el notario se tiene que inhibir, ¿no? Entonces, sí, es algo que
que nosotros nos curamos en salud y decimos no, acá no lo vemos. Bien. Entonces los requisitos... Una preguntita sí. sobre eso también, doctores. Sí. Se puede dar el caso que, por ejemplo, en el caso de la doctora, como se dice, se inhibe, ¿no? Me inhibo, pero los señores se van a otro notario. ¿Es posible eso o no? Claro, porque eso es un tema de voluntad. Ya, Pero y ahí sí, pues, quizás le pero hay puedan... que tener en cuenta una cosa, así se vayan al notario de su elección o de cualquier notario, tiene que cumplir con las exigencias de ley. Y lo primero, el tamiz de la función notarial pasa por el tema del consenso en primer lugar. Por eso que le dice divorcio convencional, ¿no? O sea, es un divorcio convencional en sí. Eso también está establecido dentro del Código Procesal Civil. Evidentemente tiene que cumplir con otras exigencias, como ha manifestado acá la doctora, y ella lo ve desde la perspectiva del notario, ¿no? Claro, el abogado de los cónyuges o que quieren romper el vínculo matrimonial pudiera de repente plantear una medida, ¿no? Pero el notario, dentro de sus facultades, un momentito, esto es un tema que no responde a una cuestión litigiosa, así que mejor que decida otro, ¿no? Así es, porque claro, el notario vive de lo que las partes pagan por los servicios que el notario les presta, ¿no? El notario, en principio, va a querer que los actos jurídicos se lleven en su oficio notarial porque al notario no le paga el Estado, le pagan las partes, le pagan las personas que requieren sus servicios. En consecuencia, el notario, en principio, debería decir a todo que sí, pero sin embargo, si no cumple para el notario con los requisitos legales o el notario se proyecta en que eso le va a traer un problema futuro porque las partes se están peleando entre sí o lo que sea, entonces el notario dice, no, un momento, me inhibo, no se trata de que yo tenga que ganar dinero a cualquier costa, ¿no? O sea, tienes que cumplir con lo que te exige la norma, o las cosas tienen que estar muy claras, muy transparentes para que el notario continúe con ese proceso, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que necesitan las personas presentar ante la notaría? O sea, es una solicitud, ¿y qué debe contener ella? ¿Qué documentos debe contener para que el notario acceda a darle trámite a esa separación convencional? Claro, en primer lugar, una solicitud donde ambos cónyuges muestran su deseo de desvincularse matrimonialmente, y a eso debe ir aunado, digamos, el acta matrimonial que establezca la fecha correspondiente, ¿no? Porque es un plazo de 2 años, 2 años como mínimo de haber contraído el matrimonio. Imagínate una persona que... Exacta, tiene una fecha... de registro mínimo dice 3 meses, la norma, ¿no? 3 meses. Exactamente. ¿Por qué dice 3 meses? Porque pueden haber variaciones. Pueden haber variaciones de rectificación, por ejemplo. Entonces, por eso que se pide una vigencia mínima. ¿Qué tipo de 3 meses. rectificación podría haber ahí? De un hombre, por ejemplo, que no se ha consignado bien el apellido de una persona. Igual sucede con las actas. Sí, porque yo siempre me he nacimiento. preguntado eso, doctora. Claro. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué el requisito de la exigencia de los 3 meses como máximo, ¿no? ¿Por qué el requisito de los 3 meses como máximo? ¿Qué podría ocurrir en la partida? Siempre me lo pregunté, o sea que es bueno hacerle esa pregunta. ¿Por qué? Y te digo, a veces hay colegas que piden también en una rectificación de partida, no, tiene que ser la partida reciente porque puede haber habido una rectificación posterior, o no, en las de sucesiones intestadas, perdón, puede haber habido una rectificación posterior, etcétera, ¿no? Yo siempre pensaba al revés, o sea, mientras más antigua sea, mejor para mí, o sea, yo sé que es una partida que realmente se expidió en su debido momento, que no la han cambiado, no sé, en fin, yo no lo tenía muy claro, pero la mayoría se inclina por pedir efectivamente partidas recientes. Ahora, en este caso es la norma que específicamente te dice que tú tienes que tener la partida con 3 meses como máximo de vigencia, ¿no? Tanto la partida de nacimiento de los hijos como la partida de matrimonio de los cónyuges, ¿no? Así es, doctora. Y yo creo que en su calidad de notaria, usted entenderá que usted es una funcionaria que da fe. Entonces, ver un documento ahí, digamos, antiguo, que yo también me inclino por lo que dice la autora, porque a medida del tiempo, digamos, un documento tiene una mayor validez, pero sin embargo, para efectos del trámite se requiere, pues,
que el documento tenga una vigencia actual, ¿no? Porque pueden haber variaciones de orden jurídico posteriores a la dación de este documento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el notario es un funcionario que da fe. Entonces cualquier situación que esgrima el notario, entonces está representado. El notario me dio fe que este documento era válido, ¿no? Y es un documento además público. Entonces, bueno, han habido variaciones, por eso que los 3 meses tienen una razón de ser en ese sentido, ¿no? 3 meses creo que es un tiempo prudencial como para poder observar si ha habido una variación o hay una posible modificación a ese documento de orden público. Sí. Los mismos interesados, ¿no? Pueden darse cuenta después de 3 meses que han escrito su nombre mal, con S o con Z. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, documento, ¿no? Sí, por ejemplo. Después de 3 meses el interesado no percibe, pues obviamente si presenta algo al notario, imagino que ahí pueden percibirlo y dicen, bueno, rectifica primero acá, ¿no? Es un tema de seguridad para todos, Claro, ¿eh? Para todos. Por eso creo que vale los 3 meses, ¿no? Sí, es un tema de seguridad Está para aclarando todos. usted bien ese tema porque queda un poco vacío del por qué ese periodo de 3 meses. Bueno, la razón de ser Estas son algunas de las de los 3 implicaciones, ¿no? meses, alguien podría decir es poco o mucho, Sí, pues. sin embargo, Sí. dentro de la perspectiva del proceso, digamos, para modificar, es el laxo, ¿no? Más o menos, Es un laxo que permite que cualquier variación se podría visualizar, ¿no? claro. Entonces, basado en ese sentido. ¿Y cuál otro requisito es, además de esos documentos, esos 2 documentos? Precisamente lo que hablábamos al inicio del acta de conciliación, donde se determine claramente, digamos, las condiciones jurídicas de la patria potestad, alimentos, régimen de visitas y las tenencias, ¿no? Fundamental también para que el notario observe de que no hay ningún factor de orden litigioso, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay bienes? Debe haber una liquidación, ¿no? De sociedades gananciales, ¿no? En el caso de que haya, pues, un régimen de esa naturaleza. ¿Y qué pasa cuando los cónyuges tienen los bienes y omitieron decirle al notario? O sea, se lleva a cabo, ellos no hablan en ningún momento de que han tenido bienes, se quieren ahorrar la gestión de hacer la separación de bienes, piensan que les va a resultar muy caro y dicen, no tenemos nada que repartirnos. Se lleva a cabo el proceso de divorcio, donde ellos declaran que no tienen bienes, y después resulta que cuando quieren vender uno de los bienes, en realidad no lo pueden vender porque está a nombre de ambos. ¿Cómo se resuelve ese problema? Es un tema de orden complejo, doctora. Entenderá usted, mejor que yo, que los bienes que se han adquirido en vigencia de las sociedades gananciales son bienes sociales. Entonces, de tal manera que los dos son titulares del derecho, de ese bien. Sin embargo, hay un pleno casatorio que ha hablado sobre estos temas ya, creo que es el 8º pleno casatorio, que está tratando de dilucidar en temas si es nulo o ineficaz cualquier acto de transferencia de uno de los bienes, en el entendido que tienen condición de bienes sociales. A lo que la doctora pregunta, es una pregunta interesante porque, digamos, si se va a establecer una nueva condición jurídica, cuando una persona se rompe el vínculo matrimonial, tiene otra condición jurídica. Evidentemente, para haber llegado a ese nivel, se han tenido que cumplir con todos los procedimientos, y uno de ellos es la liquidación del régimen de sociedades gananciales o el régimen patrimonial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la condición ya de divorciado, ¿no? Y quiero transferir un bien y eso está a nombre de los dos, ahí se suscita el inconveniente. Entonces habría que determinar también la categoría, qué categoría tiene el bien. Porque acuérdense ustedes, doctora, y usted no me dejará mentir, que hay bienes que se adquieren en vigencia de la sociedad, pero que son bienes propios. De tal manera que no entran dentro de la liquidación de los bienes. Herencia, por ejemplo. Por ejemplo, herencia. Una donación. También, ¿no? O también puede ser aquellos que se han adquirido título oneroso en vigencia, pero la causa de adquisición ha sido antes de la celebración del matrimonio. Esa tendría que ser la única causa. Claro. Claro, que fueron adquiridos o fueron donados o fueron recibidos en sucesión antes de la celebración del matrimonio. Pero dentro de la celebración del matrimonio, lo único que podría hacer es que con el dinero que yo recibí de esa donación, de ese anticipo de legítima, yo con ese dinero que lo tenía guardado en el banco y que podría demostrar que se me dio esa cantidad y que esa cantidad ha permanecido inalterable o que estaba ahí, se fue sumando el capital, yo haya comprado después otro bien, ¿no? Sí, pues, claro. Claro, lo que pasa es que ahí la causa, en el caso de lo que menciona acá la doctora muy bien,
Por ejemplo, si yo recibí una herencia y como consecuencia de ello yo tengo un dinero o he dispuesto ese bien y he comprado o he adquirido un bien, eso sigue siendo un bien propio porque la naturaleza responde a eso. Pero hay situaciones en las cuales, doctora, por ejemplo, la causa de adquisición precedió a la celebración del matrimonio, y estoy hablando de repente de un caso de un crédito hipotecario. Entonces yo me vinculé con la entidad bancaria antes de contraer matrimonio y posteriormente termino de cancelar el bien. ¿Es un bien propio o un bien social? Posteriormente a la celebración del matrimonio. Claro, pero es que ya, a ver, ahí adquieres el bien con un préstamo hipotecario, pero ¿quién paga las cuotas? Los pagas dentro de la sociedad conyugal, o sea, con el patrimonio de ambos cónyuges. Pero puede ser, doctores, las últimas cuotas. No, porque ya es... no, claro, todo depende, ¿no es cierto? O también puede ser, claro, doctora, que todo depende. Digamos, me vinculé y, digamos, a 20 años y 19 años pagué con producto de, como dice la doctora, de la sociedad de gananciales. Entonces ya tienen que valorar, ya sería judicial. Exacto, arreglos, ¿no? pero es interesante porque eso también, sí, para poder establecer la liquidación del régimen patrimonial, tenemos que establecer qué cosas son bienes sociales y qué cosas son bienes propios. Claro, entonces cuando ahí está la pregunta general, ¿qué requisitos tiene que presentar ante las notarías? Debería presentarse bien y consolidadas estas posiciones de los inmuebles, bien definidos, ¿no? Quizás un documento de registros públicos o que enseñen todo, o eso lo tendría que ver bien claro en la parte del centro de conciliación. No, lo que pasa es que el conciliador... el conciliador no arregla nada tampoco, no puede. No puede, ¿no? Solamente exhorta a las partes a que lleguen a un acuerdo. Que lleguen a un acuerdo y yo lo pongo en el acta, y esa acta, como usted bien dijo, tiene valor de sentencia. Sí, tiene calidad. Si no se comunicó y después aparece, ya son otros temas. Pero el notario tiene que recibir todo limpio y todo en orden, entre comillas, supuestamente. Porque capaz hay algo escondido, no a propósito, puede haber algo que se han olvidado. Bueno, una propiedad, yo creo, doctor, que respondería a una conducta desprofesa, ¿no? Sí, no, claro, desprofesamente se puede omitir, como dice la doctora, o de repente por un factor de orden práctico. También. De orden práctico. Entonces, pero el notario, insisto, no me deja mentir la doctora, disculpe que sea tan reiterativo con ese tema, es un funcionario que da fe. Sí, pues. Y más aún, el divorcio siendo un factor de orden fundamental, con consecuencias jurídicas relevantes, ¿no? Entonces, ¿por qué se dio esta ley? Pero precisamente para descargar al órgano jurisdiccional de este tipo de circunstancias. Cosas que descargarle, entiendo yo, está bien ese principio de descargar las cosas, dar un servicio al ciudadano, pero de las cosas que tengan normalmente bien ordenadas, ¿no? Por supuesto. Si no, ahí hay otro problema. Por supuesto. Con el doctor Luis Antonio Rioja Espinosa, especialista en Derecho de Familia. Hoy en día que el Derecho de Familia está de moda, como nos dijo el doctor, así como el tema del lavado de activos, sobre todo por todos estos problemas que hay, feminicidio, maltrato contra la mujer, etcétera, ¿no? Está en boga, si se quiere, ese tema del derecho de familia nuevamente aquí en nuestro país, ¿no? Estamos conversando, está el doctor Rioja haciendo un enfoque muy interesante sobre este tema, conjuntamente con la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos, y como siempre tenemos el fondo musical del doctor Rodolfo González Pinedo, destacado compositor, que nos está entregando para el día de hoy, doctora, con mucho afecto. El doctor, reciba usted el saludo muy cordial del doctor Rodolfo González. Muchas gracias, Ángel. Que me dijo gracias, que le haga doctor, presente gracias. a la doctora. Gracias. Un saludo muy especial, inclusive nos ha mandado justamente esta composición de él en homenaje al Día de la Madre, doctora, y en homenaje a su persona. Muchas gracias. Ya, volvemos. Tú eres grande de alma y corazón. Tú eres luz de luna de mi noche infancia. Tú eres la lluvia que anuncia el arco iris. Tú eres esa paz que soñamos los humanos.
para ti, mamá. La tenue frescura de los vientos para ti, mamá. Mi corazón, mi amor eterno para ti, mamá. Si el mundo es bello y bueno con amor, es por ti, mamá. Si el tiempo está lleno de tibio sol, es por ti, mamá. Si existe libre una sonrisa, es por ti, mamá. Si aún tenemos esperanza, es por ti, mamá. Tú eres grande de alma y corazón. Tú eres... El divorcio notarial, el tema del día de hoy aquí en Por la Seguridad Jurídica, con nuestro invitado especial, el doctor Luis Antonio Rioja Espinosa. Y por supuesto que los fondos ya están abiertos para quienes deseen formularle alguna pregunta a nuestro invitado especial el día de hoy sobre ese tema del divorcio notarial. Los teléfonos, mi estimado François, usted que es nuestro panelista en ese tema. Puede comunicarse a los teléfonos 441-4512 o 422-8810. 441-4512 o 422-8810. Gracias. Invitados todos ustedes, amigas y amigos, a formularle sus preguntas a partir de este momento a nuestro invitado especial, el doctor Luis Antonio Rioja Espinosa. Continuamos con nuestra programación. Bien, entonces, como han escuchado a nuestro invitado especial, al doctor Luis Rioja Espinosa, que es un especialista en el derecho de familia, para que las personas que quieran realizar su divorcio, si están de acuerdo, a ambos cónyuges lo pueden hacer a través del notario. También lo pueden hacer a través de las municipalidades y también lo pueden hacer a través del Poder Judicial. Tienen 3 días para hacerlo. Comúnmente, últimamente, se están dirigiendo más al notario. Cuando las personas tienen muy pocos recursos económicos, normalmente se dirigen a las municipalidades, pero veo que ha ido en incremento el divorcio notarial. Los requisitos, como ha dicho el doctor Rioja, son presentar una solicitud firmada por los cónyuges, que tiene que estar además con la impresión digital de ellos, porque así lo exige la ley, y donde tienen que presentar una declaración jurada de que no tienen hijos menores de edad o mayores con incapacidad, si es que así fuese, y presentar la partida de matrimonio, la partida de nacimiento de los hijos. Si tienen los hijos menores de edad, tienen que presentar el acta de conciliación, como ha dicho el doctor. Las partidas no tienen que tener una vigencia de más de 3 meses, porque así también lo ha estipulado la norma. Y, como reitero, es cuestión de que las partes estén de acuerdo. El procedimiento es muy sencillo, ¿no? Van ante el notario, hay una primera audiencia de separación convencional, se dejan pasar 2 meses y viene el divorcio ulterior. A veces las partes creen que van una vez donde el notario y ya se divorciaron. O sea, es el divorcio más que exprés que cree la gente que existe, ¿no? Esos 2 meses, evidentemente, no son para que una de las partes
diga después de los 2 meses yo ya no me quiero divorciar, sino es para que las partes, si las partes ya no se quieren divorciar, al revés, entre las dos deciden que ya no me quiero divorciar, que quiero continuar con la relación, o sea, como el Estado tiene que proteger a la familia, le da esos 2 meses para que se reconcilien, no para que uno diga yo ya no me quiero divorciar, para que se reconcilien. Si se quieren reconciliar, bueno, van donde el notario y le dicen, bueno, ya no quiero continuar con el trámite, ¿no? Muy bien, y entonces los requisitos son sencillos en realidad, hay que cumplirlos, nada más si están de acuerdo, eso va a ser fácil, el abogado los asesora. Acá tenemos al doctor José Luis Rioja que los puede asesorar muy bien, que es un experto en el tema, pero que yo quiero aprovechar su presencia para preguntarle lo más difícil. Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando la persona se ha casado en México y su último domicilio legal es Lima? Ah, interesante. Y quieren ir donde el notario. ¿Legal o conyugal? El domicilio conyugal. Conyugal. Conyugal y legal, digamos. Con domicilio conyugal y legal, el último domicilio es Lima, pero se han casado en México. Interesante. Bueno, ese es un tema también, doctora, que debe ser resuelto también desde ¿Cómo se abordaría? Claro, eso es un tema que también debe ser resuelto, entre otras cosas, por el derecho internacional privado, ¿no? Que es lo que establece cuando hay conflicto de leyes entre dos países, de orden privado, no público. Sin embargo, la norma, si mal no recuerdo, dice que a través del exequatur, ¿no? O reconocimiento de sentencia extranjera, ¿no? Que también se hace en vía no contenciosa. Sin embargo, la norma establece, pues, respecto a los domicilios, ¿no? Debe considerarse el último domicilio de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, basado en eso, yo diría que primero se tiene que resolver la situación jurídica de cuál es la ley aplicable. Si la ley aplicable, y eso lo debe determinar el derecho internacional privado, no solamente desde la perspectiva del matrimonio, sino de todas las condiciones jurídicas que pudieran tener cualquier particular que establece condiciones jurídicas a través de países o naciones, ¿no? Respecto a eso, sí, doctora, yo no sé cómo haría el notario en ese sentido. Respecto a esas condiciones, a esa categoría, yo creo que eso primero, como bien dice acá el doctor, también debe ser resuelto desde la perspectiva del reconocimiento de esa categoría acá en Perú sobre el matrimonio en México, ¿no? A ver, yo lo primero que le preguntaría a esas personas es si tienen bienes en México. Porque si tienen bienes en México, entonces ya el asunto se pone un poco complicado. Más complicado. Se pone complicado. Si no tienen nada en México que los pueda atar, y el último domicilio es la ciudad de Lima, en principio la norma dice el último domicilio conyugal. Claro, ahí de todas maneras tenemos elementos internacionales, ¿no? Tenemos elementos internacionales. Habría que ver qué les podría causar, ellos tendrían que averiguar qué les podría causar a ellos este divorcio acá en Lima, porque para esto ellos tendrían que haber inscrito primero ese divorcio que hicieron en México, lo tendrían que haber inscrito en Perú, si no, no hay forma de que se puedan, de que el notario pueda intervenir. O sea, usted inscribió su divorcio que hizo, su matrimonio que hizo en México en Perú, para que se pueda dejar la constancia en la partida que se inscribió en Perú de ese divorcio, porque el último domicilio conyugal fue Lima. Si no tienen bienes, es más o menos como alguna vez me dijo una amiga que hizo un testamento conmigo, y ella me decía que ella tenía bienes en Francia y bienes en Perú. Y cuando fue donde el notario francés para disponer de sus bienes de Francia y de sus bienes de Perú, una persona soltera, el notario francés le dijo: mire, señora, dijo, si usted tiene bienes en Perú, yo le recomiendo que en este testamento no decida sobre sus bienes de Perú, usted decida sobre sus bienes de Francia. Y en cuanto a sus bienes de Perú, vaya usted, pida el servicio de un notario peruano y decida sobre sus bienes de Perú, separados, si no se le va a complicar la historia. Dijo, ¿no? Y fue la mejor
digamos, la mejor recomendación que yo creo que le dio ese notario francés, ¿no? Tú vienes en Francia con notario francés, tú vienes en Perú con notario peruano, ¿no? Entonces, claro, un poco eso, son cuestiones prácticas ya. Son cuestiones prácticas, cómo lo resuelves tú prácticamente, ¿no? Sentido común también del momento. Y además, permíteme, Ángel y doctora, respecto al derecho internacional privado, habla sobre los bienes, hay un principio, ¿no? El principio del aspecto territorial. Entonces, respecto a los bienes, la norma internacional dice debe aplicarse la ley del lugar donde están situados los bienes. Entonces, eso también es un asidero legal respecto a cualquier funcionario de orden, como dice la doctora, que da fe para poder tener un asidero legal, ¿no? Entonces, eso lo dice también el Código Civil en su libro respectivo a lo de Derecho Internacional Privado, ¿no? Entonces, es todo un factor que tenemos que tener en cuenta también sobre las categorías, ¿no? Porque, como dice la doctora, es una pregunta compleja, pero también debemos apelar a otro tipo de normatividad para poder resolver. Claro, la doctora tendrá que ver lo mejor para no salirse de la línea de sus facultades que tiene, ¿no? Ese es su factor. Claro, sí, se nos plantean a veces temas así que... Sui generis, bueno. Sí, y también muchas veces, inclusive cuando la gente me ha sucedido hace algunos días de dos personas que fueron a mi oficio notarial a divorciarse y después la mujer reclamaba en mi oficio notarial porque el marido no le pagaba la pensión. Y yo le decía, bueno, pues yo no puedo solucionarle ese problema, señora. Pero acá nos hemos venido a divorciar, sí, pero acá no se ha decidido nada de eso, ni aún el conciliador. En el conciliador, su ex cónyuge se ha comprometido a pagar una pensión alimenticia que ahora no la paga. Ya eso es cuestión de que usted vaya al Poder Judicial y reclame sobre eso. O sea, ahí no puede intervenir ni el conciliador ni el notario para tratar de resolverse un tema que ya no está en nuestras manos. Claro, porque eso tiene un conducto regular, sería ejecución de acta de conciliación, por ejemplo, ¿no? Que no tiene nada que ver. El notario le exhibe el acta de conciliación donde hay acuerdos suficiente como para poder avanzar con el procedimiento. Yo quisiera tocar algo pequeño respecto al plazo que puso la doctora. Eso tiene una razón de ser, el plazo de conversión, ¿no? Que está también establecido en el 354 y que precisamente la ley del divorcio notarial hizo que se modificase ese artículo, porque antes era de 6 meses, luego pasó a 2 meses, ¿no? Es un plazo donde tiene una razón de ser en el caso de que, digamos, los cónyuges no desean seguir adelante con ese procedimiento, porque claramente el abogado o alguien que está formado en ciencias jurídicas le establecerá, oye, después de divorciado tienes otra condición jurídica. Entonces ya es un tema diferente. No es lo mismo una primera sentencia, hablando en términos generales de separación de cuerpos, allá a una de disolución de vínculo matrimonial, ¿no? Entonces ese plazo de conversión que establece 2 meses y que en el Código Civil está previsto en el artículo 354, tiene esa razón de ser. Puede haber un factor ahí de arrepentimiento o de desistimiento de esa pretensión. Claro. Bien. Sí, y hay casos que se nos presentan como personas que han ido también al oficio notarial a decir, bueno, yo pensé que estaba divorciada con la primera acta y ya me he vuelto a casar. Le digo, pero ¿cómo usted se volvió a casar si no se había divorciado? No, es que yo pensé que ya estaba divorciada con la primera acta. O sea, ¿cómo se resuelve ahí ese caso, doctor? A ver, primero que nada, primero que me parece un poco raro, no quisiera, digamos, fue lo que me vino a decir, ¿no? Oiga, yo pensé que estaba divorciada, ya me casé. Y yo creo que en términos generales no creo que haya podido contraer matrimonio, porque, digamos, uno de los requisitos que te pide cualquier entidad que está vinculada a estos temas es precisamente, si estás divorciada, incluso esto se inscribe en los registros públicos, en el registro personal. Entonces, digamos, no sabría. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Incluso me dijo que ella estaba embarazada de su nuevo marido. Y ahí todavía se surge otro problema. Ella estaba embarazada de su nuevo marido. Ahí surge otro problema porque, digamos, el hijo se reputa de los esposos. Y si ella todavía está vinculada matrimonialmente con otra persona, la otra persona no podría reconocer al hijo. Pasó de ser cliente de alquiler. No podría reconocer a ese hijo porque tendría que impugnar la paternidad. Se genera otro tipo de situaciones. Ahora, para no alejarnos con respecto al matrimonio, no sé, la doctora, bueno, que es más entendida en los temas prácticos de orden notarial,
De repente yo quiero pensar que esa persona vino y le dijo porque consideró que estaba casada nuevamente, ¿no? Pero no creo que legalmente haya podido vincularse nuevamente matrimonialmente, salvo en tema de provincia, pero eso todavía sí ya responde a criterios de orden del pasado, ¿no? Porque hoy día todo está interconectado, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, que no había esa interconexión con la RENIEC, habían casos hasta de 5 o 6 matrimonios, Sí, pues. paralelos. Ya se arregló toda esa parte. Esa circunstancia ya está más reducida el día de hoy. Está más reducida. Hoy No, en eso día- es cierto. Claro, esto que le estoy contando fue hace bastante claro. tiempo, en realidad, ¿no? No ha sido... ahora Acá, François añade, para hacer los ejemplos, ¿no? Para que los oyentes escuchen bien y puedan sacar sus Sus conclusiones. ¿Y si es en el extranjero? que se haya más... Vuelto a casar en el extranjero. El problema en el es extranjero que- sí puedes volverte a Un casar. doctor Sí. a mí del hospital. Podría haber sido Uno de ese el sus caso, sobrinos ¿no? tenía La un verdad es que ya problema no me de acuerdo esos. muy bien. Mire, yo tengo un caso ahorita de España. Ya ves. Ujú. ¿Ya? Yo tengo un amigo que soy de España y me dice, yo todavía no me he divorciado, pero acá yo quiero casarme. ¿Puedo o no puedo? Me dice. Porque eso representaría para mí obtener alguna documentación de orden legal Claro, hay interés. y me trae consecuencias positivas desde la perspectiva laboral. Claro. Ya, le digo, ya, pero ¿qué le están pidiendo? Certificado de soltería de Perú. Y ahí queda su pretensión, ¿no? Salvo que alguna autoridad que se atreva osadamente a extender ese certificado y jugándosela, porque él tiene acá un registro de casado. Sí, ahora está cada vez más difícil. Y además, está más- usted entenderá, y la autora Inclusive no de me va a dejar mentir con convivencia. eso, un acta matrimonial es un acto de documento público. O sea, está a acceso de cualquiera de nosotros. No necesito, por ejemplo, yo saber que Ángel me diga que está casado o no, yo voy simplemente a RENIEC con su nombre y si sale. Si está casado, el acta sale ahí. No necesito el consentimiento de Ángel o de cualquier particular para poder acceder a esa información. Entonces, ahí creo que encuentra un factor de orden, digamos, si se quiere, un obstáculo para poder vincularse matrimonialmente, que es una categoría muy especial dentro del ámbito jurídico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado respecto a eso, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería la diferencia, doctor Luis Rioja, entre el divorcio, o sea, el divorcio por mutuo acuerdo? ¿Cuál sería la diferencia entre el divorcio por mutuo acuerdo en vía notarial, en vía municipal y en vía judicial? Bueno, mi modesta experiencia me dice, depende, digamos, de la premura que puedan tener las partes. Hay gente que me dice, no hay problema, yo puedo esperar. Bueno, vámonos a la vía judicial. Además, otras personas piensan, colegas, piensan que, digamos, una resolución judicial tiene mucho más peso, ¿no? Y puede ser que tenga cierto asidero. No estoy tratando de disminuir las categorías que pudieran derivarse de la municipalidad o del notario, pero digamos desde la perspectiva de orden judicial como que tiene un peso que no hay que soslayar, hay que tenerlo en consideración. Sin embargo, lo que estoy viendo en la práctica es básicamente por un factor económico. Por ejemplo, Porque es como decir, tiene mayor peso que te cases ante el prestigioso notario, qué sé yo, Divorcio. Divorcio. Lorena Cáceres, por inventar un nombre, porque no hay ninguno que se llame así, ¿no? Lorena Cáceres Pero suena como y notaria. te trates y te divorcies con el notario Mamani Quispe. O sea, es un poco, Sí, es sí, un que poco sea así. más Y yo creo que responde a criterios de orden económico, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que de condición humilde y se les presenta la oportunidad de divorciarse en la municipalidad, enhorabuena, ¿no? Y hay gente que dirá, no, Como disculpa, usted dice, yo si quiero un tiene- ¿Y notario. cuánto demora más o menos un divorcio municipalmente y judicialmente? Bueno, judicial, yo calculo 8 meses. 8 meses, judicial. Más que nada no por los plazos que establece... Sin litis. No por los plazos que establece el Código Procesal Civil, sino por las formas, carga procesal. Por la carga procesal. Pero sin problema, o sea, sin litis. Claro. Bueno, si hubiese Sin algún mutuo problema, acuerdo. el juez determina. ¿O usted se refiere a alimentos, patria potestad, esas Sí, cosas? cosas- No. cosas, O sea, o yo no quiero, tú si quieres. no, por la causal 13 que tiene el artículo 333 de separación convencional no hay ningún problema. Además, Ya, por la causal también se determina la competencia del juez ya. y la vía procedimental.
Son dos cosas fundamentales, ¿no? Si hablamos de divorcio por causal, tendríamos que ir al juez especializado ¿Y ese cuándo se llama? y en proceso de conocimiento. Yo quiero responderle como le respondí alguna vez. Yo inicié uno cuando tenía algo de pelo, Ah, ya. ¿no? Entonces, nótese, hay casos que han llegado a los 10 años. Colega de nuestro conductor también. Le pasó lo mismo. Sí, somos directa, colegas. pero- Le pasó lo mismo. Divorcio por directa. causal, de 10 años. El divorcio por causal, hay casos que han llegado a 10 años porque es pasible de muchas impugnaciones. Sí, pues, ¿no? claro, el otro no quiere, entonces entran. Pero también es bueno, otra ruta, otro también es bueno procedimiento. indicar que cuando, digamos, las partes, viendo la dilatación, el exceso de plazo y todo lo demás, pueden llegar a un acuerdo y inmediatamente lo vuelven convencional. Ah, Hay una norma del Código Procesal que establece que si las partes llegan a acuerdo, el juez determinará que ya esto se ventile en la vía correspondiente de manera convencional, claro, ya mejor. ¿no? Entonces, Vuelve a la pregunta de la autora específicamente, judicial, bueno, hay gente que considera que el órgano jurisdiccional tiene un peso específico, especial, y que le da mayor seguridad jurídica a su sentencia, y es más, y es revisable en una instancia superior, es revisable. Ya. Entonces, que la misma que tendrá que confirmar esa sentencia, ¿no? Y además ahí la presencia del Ministerio Público como demandado. Entonces, nótese que hay unos protagonistas, ¿no? En la notaría, yo creo que es un factor por economía. Hay gente que dice, no, yo no quiero tener problemas, no quiero ir, no tengo, digamos, la intención de hacer ningún trámite específico de orden administrativo ni judicial, me voy a la notaría, Claro. ¿no? Y voy a la notaria Carnero, es más especialista, con menos plazos, y listo, se acabó. Me citan a audiencia, hago lo que tengo que hacer en la audiencia, luego el plazo de conversión o el plazo de los 2 meses y luego sale el acta, ¿no? Mucho más cómodo. Más honorable me parece las notarías, ¿ah? Más honorable. Sí, pero- Que eso de ir al juez, también hay un sesgo negativo. Sí, sí. Han tenido que ir al juez. Sí, Ángel, pero hay un Han no le tenido gusta, que, pues, estar metido que ir al juez y en la resolver el problema. Para resolver eso, ¿qué problemas habrán pero tenido? La gente se pregunta. el ¿no? factor no es Para jurídico, haber sino ido al de orden juez. social económico. Sí. Social económico. Socioeconómico Ajá, ya, es ya. básicamente, ¿no? Y ha tenido muchas divorcios vía municipal, por ejemplo, doctor. Muy pocos. Pocos. Pero es que básicamente en municipal no requiere la presencia del abogado. Pero creo que en notarial sí tiene que estar la firma del letrado, me parece. De ¿no? todas maneras. ¿Sabes? Y normalmente... Entonces hay una Abogado, diferencia. Hay una diferencia ya que se inclina por el factor incluso socioeconómico. Claro, Porque al incluso abogado los tiene que- abogados quieren estar presentes en la separación convencional o en el divorcio, ¿no? Ellos piden estar presentes, como no, claro, si es el abogado, Claro. pueden estar Es presentes. mejor que porque- esté, es mejor que esté. Es Más mejor, más garantía para las Más garantía partes, para las ¿no? partes, claro. A veces las partes tienen una confianza con el abogado, no solamente por lo profesional, sino por la vinculación amical que puede haber Que también. puede haber, claro. Entonces, hay una serie de factores. Bueno, y a partir de lo que me pasó en esa oportunidad, que la persona pensaba que estaba divorciada y no estaba divorciada, ya cada vez que van a la separación convencional en beneficio notarial y está el abogado ahí o sin el abogado, yo les digo, bueno, ya les habrá dicho su abogado que de acá a 2 meses viene el divorcio definitivo. Muchas veces se quedan mirando, ¿en 2 meses? Sí, en 2 meses. ¿No estamos divorciados? No, señora, no están divorciados todavía. Hay que esperar 2 meses para que el divorcio recién se lleve a cabo, ¿no? Entonces- Sí, 2 meses y lo solicita cualquiera Cualquiera de ellos. ¿no? Entonces es un factor también que responde a un ¿No? tema de reafirmar la posición de desvincularse o disolver el vínculo matrimonial, ¿no? Y bueno, ¿y ve muchos divorcios vía judicial? ¿Qué ve más? ¿Notarial, judicial? Hay personas que prefieren ir a la vía judicial porque dicen que el juez determina mucho más categorías jurídicas dentro del el juez, por ejemplo, en el divorcio convencional puede determinar los alimentos y todo O lo sea que hemos visto, ¿no? en ese sentido, ¿estarían habiendo más divorcios vía judicial que notarial actualmente cuando están de mutuo acuerdo? No me atrevería a decir eso, pero sí hay personas que consideran que la vía jurisdiccional es la más óptima, pero sin embargo pasa por un factor de económico, ¿no? Ahí en el estudio, por ejemplo, atendemos a personas que tienen un nivel socioeconómico importante, que ellos simplemente dicen, doctor, nos volvemos a citar solamente para que usted me plantee cosas específicas, de ahí no lo vuelvo a ver. En cambio, las personas que no necesariamente tienen ese poder adquisitivo que les permita, entonces están permanentemente en el estudio. Entonces, por eso es que a veces se les sugiere notario. Vamos al notario, pues, porque es más práctico. Además, como bien dice la doctora, acá hay una contraprestación económica y 2 meses.
y se acabó, ¿no? Entonces, cualquier inconveniente voy y hablo con la notaria y le digo cuál es qué ha sucedido, ¿no? Porque los plazos se están extendiendo mucho, ¿no? Y se trata de esa perspectiva. Yo también diría que el divorcio notarial es para mí lo óptimo, ¿no? Yo diría eso, yo personalmente, porque tanto la vía administrativa como la vía judicial tiene sus entretelones, Sí, claro. Porque además lo ven desde una perspectiva de carencia económica. Claro. Entonces, Además, ¿quiénes van a esos dos ámbitos? Además, el ciudadano elige el camino, ¿no? O sea, elijo el que más me gusta, el que me cuesta más o el que me cuesta menos, él lo elige. Y también, asesorado por su abogado. y además, doctora, porque puede exigir. Claro. Porque puede exigir. En cambio, en la municipalidad es menos espérate. complicado. Y en el Poder Judicial es más complicado todavía, ¿no? Más complicado. Entonces, de esa perspectiva. Sí, bueno, ya estamos. Sí, doctora, efectivamente ya el tiempo como siempre nos ganó. Muchísimas gracias, doctora. Angelito, no sé si 30 segundos me permiten. Sí, por favor, saludaron a su madrecita. Yo quisiera también por este intermedio saludar a mi madre y a todas las madres, en especial a usted, doctora. Gracias. Por haberme permitido, acá el conductor Ángel, de conocerles a ustedes, haber hecho muy amena esto es un diálogo, ¿no? Sí, y es importante que, como dije, que la colectividad esté informada en estos temas, porque muchas veces no accionamos por desconocimiento o simplemente por temor o por alguna displicencia, ¿no? Entonces yo quiero enviar acá un saludo a todas las madres de Perú y especialmente a mi madre, que no solamente es mi madre, sino es mi amiga. Entonces con ella compartimos muchas cosas. ¿Cómo se llama su mamita? Mi madre se llama Vilma Esther Espinosa Camacho. ¿No? Entonces, un saludo acá, madre. Mañana nos estamos reuniendo con tus nietos y bueno, vamos a pasar un día excepcional. Bueno, trato de que todos los días sean excepcionales con ella, ¿no? Entonces, tengo una vinculación muy arraigada con ella, muy profunda, entonces este es un día especial, ¿no? Muy bien, feliz día de la señora madre. Vilma, feliz día también de mi parte. Efectivamente, con ese fondo musical del doctor Rodolfo González Pineda, que ha compuesto especialmente para el día de hoy una canción dedicada al Día de la Madre. Muchas gracias, doctor Luis Rioja. Gracias, doctora Clara Carnero. ¿Se llega a nivel nacional, no? Sí, estamos llegando a nivel nacional. Del Perú, entonces, a todas las madres del Perú, inclusive a nivel mundial, a través por internet. Así que podemos hacerlo en varios idiomas. Redes sociales son fundamentales. Acá tenemos nuestro políglota François. Hablamos modestamente 27 idiomas. François. Para que todo François y tiene varios. Un nombre francés. Un nombre francés. Es Mitterrand. Muchísimas gracias, licenciado Enrique Ledesma Azaña, también muchas gracias por su presentación. Ingeniero Quintín Mantilla, también un saludo para su señora madre, su señora esposa, también muy especial. Para todas las madres de Radio Latina, por supuesto, ¿no? Para todas las madres de Radio Latina. Para todas las madres de todos ustedes, amigas y amigos, que nos escuchan todos los sábados en el horario de las 4 a 5 de la tarde aquí, en nuestra programación. Muchísimas gracias. Pasen un bonito fin de semana. Yo te quiero tanto, mamá, que no daría todo, hasta la vida por ti. Mamita, alma de rosa, mamita buena, mamá, quédate conmigo para siempre, no me dejes solo, no te vayas, corazón de mi alma. Mi linda y adorada mamá, ella es un ángel, siempre me protegerá. Madre por siempre, en la vida y en la muerte. Desde Santa Cruz Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.
Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que siendo joven tiene la reflexión de una anciana y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. Una mujer que si es ignorante descubre con más acierto los secretos de la vida que un sabio y si es instruida se acomoda a la simplicidad de los niños. Hay una mujer que siendo pobre se satisface con los que ama, que siendo vigorosa se estremece con el llanto de un niño y siendo débil se reviste a veces con la bravura de un león. Hay una mujer que mientras vive no la sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se olvidan, pero después de muerta daríamos todo lo que poseemos por mirarla de nuevo un solo instante, por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar un solo acento de sus labios. Esta mujer es mamá. ¡Feliz día, mamá! Que Dios te bendiga a ti y a todas las madres del mundo. Feliz Día de la Madre te desea la familia de Radio Latina. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome. Casa de